y dividir, haciendo muchas mitosis hasta que estas mitosis se vuelven tantas que tienen la forma como de una mora. Ese estadio se llama el estadio de la mórula. Una cosa muy importante es que mientras esto está sucediendo, esto no cambia de... Mi computador se trabó. Esto no cambia de... Ya, ahí está la mórula, ¿sí la ven? Esto no cambia de tamaño real porque es tan, tan alta la cantidad de replicación que está sucediendo y de divisiones que la mórula tiene un tamaño muy similar al del cigoto. Después le sale una cavidad y esta cavidad la vamos a llamar la cavidad blastocística, y cuando tenemos un polo embrionario y una cavidad es el final de la primera semana. Más adelante, al final de la segunda semana, le sale una segunda cavidad y tenemos un embrión bilaminar con 2 cavidades al final de la segunda semana. Fíjense cómo es de fácil. Y más adelante le sale una tercera lámina, y esto es lo que llamamos el embrión trilaminar, que está bañado por 2 grandes cavidades llenas de líquido, una cavidad que aquí está en azul, que la vamos a llamar la cavidad amniótica, y una cavidad inferior, que es la cavidad, amniótica en verde, y el saco vitelino en verde. Entonces, las 3 láminas son como 3 discos, uno encima del otro, y están bañados por estos líquidos. Y de ahí se va a formar el embrión. Si entendemos esto, vamos a ver de dónde sale el sistema nervioso central y por qué muchas de estas cosas suceden. Entonces, la membrana azul la vamos a llamar aquí ectodermo, la de la mitad mesodermo, y la que va a quedar por dentro, el endodermo. Endodermo en contacto con el saco vitelino y el ectodermo en contacto con el saco amniótico. Entonces, si lo cortamos, se ve un poco mejor y vemos como lo ven los libros de embriología un poco más. Son 3 láminas y están recubiertas por estas cavidades que las están bañando. Pero también hay una cavidad externa que se ha formado que se llama el saco coriónico. Entonces, a final de la tercera semana tenemos 3 cavidades, coriónica, amniótica y vitelina, con 3 láminas. Entonces, ese es el embrión trilaminar final de la tercera semana. Esa es toda la memoria que uno tiene que tener para embriología, porque no existe el embrión cuatrilaminar. Entonces, de ahí en adelante comienza la formación de órganos o la gastrulación. Entonces, este es el resumen de la primera parte. Un embrión, una cavidad, un polo embrionario, una semana. 2 cavidades, 2 láminas, 2 semanas. 3 cavidades, 3 láminas, final de la tercera semana. Comenzamos la gastrulación. Para entender eso, los libros casi siempre nos lo ponen en forma de líneas, pero esas líneas lo que realmente son como cortes que se le han hecho a estos 3 discos. Y esos cortes tienen las 3 capas embrionarias, y en el centro, derivado de las 3, está la natocorda, que nos va como a guiar dónde se va a presentar y dónde se va a formar el tubo neural. Y así lo ven los libros, como 3 rayitas, pero realmente recuerden que son unas láminas. Entonces vamos a empezar con el desarrollo del sistema cuando se empieza a plegar este ectodermo, que es la membrana que va a quedar por fuera, y produce el surco neural. Y en estas 2 montañitas que quedan al lado y lado son las crestas neurales. Las vamos a poner en blanco. Esas crestas neurales se empiezan a aproximar entre sí, y al aproximarse se cierran y forman el tubo neural. Y el tubo neural deja a las células de la cresta en la parte del lado, y en el centro queda el tubo. Fíjense que todavía hay ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, las células de la cresta neural son importantes y vamos a parar un momento a hablar de ellas, porque derivados de ellas sale una cantidad de las patologías que vemos. Entonces, de ellas se derivan los ganglios de la raíz dorsal, las células de Schwann, parte de las leptomeninges, perdón la falta de ortografía, los melanocitos, la médula suprarrenal y los odontoblastos. Muy importante todos estos derivados, y son derivados neuroectodérmicos de las crestas neurales. El tubo neural se cierra a forma como un zipper, que empieza desde el centro y se va yendo hacia las partes de arriba y hacia la parte de abajo. Estas aperturas que quedan en los extremos se conocen como neuroporos, y muchas veces no se cierran, y de ahí derivan gran parte de las patologías que vamos a ver. Como nosotros somos radiólogos, tenemos que voltear esto, porque nosotros vemos el tubo neural en la parte inferior de nuestras imágenes. Esto no se ve así en los libros. Entonces vamos a empezar a formar un embrión
de la manera como se va a ver en imágenes. Y vean aquí, esto es una microelectrofotografía de un embrión. Y fíjense el cierre como en forma de zipper y cómo están los neuroporos ventral y caudal todavía abiertos. Entonces, el cierre del neuroporo ventral se da en el día 25 y el posterior en el día 27. Y esto también es una forma de verlo en electromicrofotografía, cómo se ve el tubo neural. Fíjense cómo se ven las células que se empiezan a organizar para formar el tubo, y estos son los neuroblastos. Y en el centro se está cerrando el tubo. Si esto no sucede de forma adecuada, van a pasar los disrafismos. Y miren, el saco vitelino se empieza a volver más pequeño, el saco amniótico más grande, a medida que este embrión empieza a plegarse en los lados. Es como si estuvieran haciendo un taco, yo no sé, como qué más, ustedes, una arepa. ¿Qué tal una arepa? Una arepa de pronto es más, tienen 3 superficies, una encima de la otra, y le van a empezar a doblar hacia los lados. Y empieza a quedar una en la parte interna y otra en la parte externa, pero los sacos se empiezan a moldar a esa arepa. Este es como el pliegue que están viendo en un dibujo que les traté de hacer tridimensional, donde se ve que en la parte dorsal queda el tubo neural. Acá tenemos las crestas y empieza a formarse un nuevo tubo a partir de este pliegue que está recubierto internamente por endodermo. Cuando se cierra, queda un nuevo tubo endodérmico que va a estar comunicado con el saco vitelino, y todo el resto del embrión queda recubierto de ectodermo. Por eso es que la piel viene del ectodermo. Ahora, el tubo neural quedó en el centro y las crestas neurales quedaron a los lados. Y cuando eso sucede, el saco vitelino se volvió mucho, mucho más pequeño y el saco amniótico mucho más grande. Entonces, todos los defectos del tubo neural se van a manifestar en el líquido amniótico, porque si es por falta de cierre, porque está totalmente en contacto con el líquido amniótico, y el bebé, obviamente, el embrión y el feto van a estar nadando en este líquido amniótico, y el saco vitelino está comunicado con la cavidad endodérmica que queda adentro. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, y si ustedes hacen ultrasonografía ya temprana, transvaginal, uno puede ver los 3 saquitos. Uno ve el saco coriónico, el saco amniótico, se ve el saco vitelino y se ve el polo embrionario. Y esta diferenciación entre el saco amniótico y el saco vitelino es normal verla hasta aproximadamente la semana 11. Entonces vamos a ver de términos que vamos a ver hoy. La placa neural es una masa de tejido neural formado por la tapa plana del tubo neural. Esa es la placa donde se formó. Disrafismo es un cierre incompleto del tubo. Los neuroporos rostrales y caudales son estas aperturas de cada extremo. Y si hay una falla del cierre rostral, se conoce como anencefalia. Si hay una falla del cierre caudal, lo vamos a conocer como una espina bífida. La espina bífida oculta es un término antiguo, ya no se utiliza para hablar de defectos disráficos cerrados. Y la espina bífida aperta es un término antiguo para describir los defectos disráficos apertos. Entonces vamos a empezar a ver este tubo neural y cómo se empieza a cerrar y cómo se ve esto en patologías y en imágenes. Entonces, los defectos disráficos abiertos son los que estamos viendo: el mielomeningocele, el mielocele, el hemimielocele, el hemimielomeningocele, y vamos a ver también la diastematomelia. Y después vamos a ver los defectos disráficos cerrados. Entonces, cuando queda expuesto el tubo neural porque no se pudo cerrar de forma adecuada al líquido amniótico, es lo que conocemos como un mielocele. Y si hay una placa que está hundida, se conoce como mielocele. Si la placa sale y el saco protruye hacia afuera con el mismo defecto abierto, lo conocemos como mielomeningocele. La plácoda en estos defectos abiertos va a estar elevada en el mielomeningocele y no en el mielocele. Aquí tienen una representación sagital de cómo se ven. Aquí está el cordón medular, porque no tiene que ser el cordón medular el que se ve, siempre hay una cuerda anclada en estos defectos, y ven cómo puede estar hundido o expuesto y elevada la placa, que es un mielomeningocele. Nosotros no le hacemos muchas imágenes a esto porque los cirujanos la ven. Las imágenes que estamos haciendo hoy en día no se las traje, pero es cuando hacemos resonancia fetal, y aquí nosotros cerramos estos defectos en útero. Se hacen cirugías fetales tempranas y eso mejora mucho el pronóstico de estos pacientes.
Y cuando las hacemos tardías, las imágenes, generalmente ya los defectos son cerrados y pueden ver cómo está el cordón medular totalmente aplastado hacia la parte posterior en un saco dural que está ectásico y grande en esta resonancia magnética sagital T2. Una cosa muy importante es que hay malformaciones asociadas con estos disrafismos posteriores y la más frecuente es el Chiari tipo 2. Entonces, cuando tengan un efecto, un disrafismo posterior, tienen que hacer un estudio de cerebro y siempre que vean el estudio de cerebro van a ver que se ve asociado, no siempre, pero está altamente asociado a un defecto de la formación de la cavidad posterior, de la fosa posterior. Al ser pequeña, produce que el cerebelo quede casi que aplastado. Hay una protrusión de las amígdalas cerebelosas, un aplanamiento del cuarto ventrículo. Generalmente hay un pequeño pico en el tecto y van a encontrar hidrocefalia como una de las características de esta patología. Entonces, siempre hay que estudiar el cerebro en estas patologías porque la hidrocefalia es muy, muy frecuente. Ocasionalmente se ven disrafismos o displasias también del cuerpo calloso. Vamos a hablar ahora de los defectos disráficos cerrados. Los defectos disráficos cerrados generalmente se ven con estigmatas cutáneas. Y estas estigmatas cutáneas pueden ser desde plácodas con hipertricosis, o se pueden ver lipomas superficiales o senos dérmicos. Vamos a hablar entonces de ahora del lipomielocele, del lipomielomενingocele, del meningocele, del mielocistocele. Entonces, cuando uno tiene pacientes y le ve estas placas de hipertricosis, tiene que estar seguro que no está encontrando un defecto disráfico cerrado. Las imágenes para hacer en este caso, si son bebecitos muy pequeños, se les pueden hacer ultrasonidos antes de que se cierre o se osifique en el recién nacido la médula, y es una tecnología fácil de utilizar. Y si son más grandes, definitivamente yo preferiría hacerle una resonancia para no tener que irradiar a los niños con tomografía, porque no le van a hacer mucho bien y la irradiación es muy alta para un bebé pequeño. Entonces aquí tienen defectos cerrados, generalmente tienen senos dérmicos asociados. Aquí ven cómo está protruyendo el saco dural y la médula, que se encuentra engrosada y anclada, se encuentra protruida hacia la parte posterior. Esto es en un meningocele. Los meningoceles también se pueden ver. Cuando hay meningoceles no hay protrusión del contenido del saco del tubo neural en el defecto. Aquí ven el defecto, que es el meningocele. Está el pequeño seno dérmico que está asociado con el lipoma. Y las personas de UCSF que tienen al doctor Barkovic de profesor deben estar dándose ya vueltas de la cantidad de barbaridades que estoy diciendo. Pero estamos tratando de simplificar esto. Entonces, los lipomieloceles y los lipomielomenigoceles que realmente están asociados entonces a lipomas subcutáneos con extensión intraespinal por una espina bífida. Estos son disrafismos bajos. Hay disrafismos generalmente del hueso sacro y están asociados en todos los casos, 100% a una médula anclada. Ahí está adherido el tubo neural a una plácoda y esa plácoda se continúa con el lipoma. 50% tienen anomalías en la piel como la hipertricosis, los tractos sinuosos o los hemangiomas capilares. No tienen por qué realzar en las imágenes que les hacemos y siempre hay que buscar la plácoda. Es muy importante buscar la plácoda porque la plácoda nos va a diferenciar entre el lipomielocele y el lipomielomενingocele. Esta plácoda generalmente es una imagen oscura que llamamos en resonancia magnética hipointensa, en donde se da ese cambio entre el tubo neural y el lipoma, esa transición. Si la encontramos dentro del tubo, se llama un lipomielocele, eso pasa en el 75% de los casos. Si lo vemos por fuera, es un lipomielomενingocele, y es muy importante porque para los neurocirujanos, cuando se están haciendo estas correcciones, saber si hay contenido dural, si hay un saco dural, es muy importante porque cuando se va a corregir, no quieren meterse en las meninges sin saber, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces,
eh, en tomografías computadas se ven estos defectos sacros bajos. Y en resonancia magnética es una resonancia con el líquido brillante, es un T2. Y aquí tenemos una imagen con saturación de grasa. Ven que la grasa aquí está brillante y aquí está oscura. Y ven primero que está el defecto sacro. El lipoma se mete por dentro del sacro. Y aquí está la plácoda. La plácoda es esta cosa negra que están viendo acá, esa raya negra. Y fíjense como el cordón medular termina adherido a la placa en el L5. Generalmente esto debe terminar en L1, L2. Entonces hay un cordón engrosado, una médula anclada. Y cuando le hacemos saturación de grasa, vemos que todo eso que está hiperintenso definitivamente es grasa. Entonces esto es un lipomielocele. Por el otro lado, los lipomieloceles pueden empezar a tener defectos muy pequeños asociados, como así tengan la plácoda adentro. Bien, fíjense que este es casi que uno mixto, tiene un poquito de meningocelia en la parte externa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque la plácoda parecía que estaba dentro del saco, puede irse por fuera, y esto es un lipomielo-meningocele cuando tiene la placa por fuera. Y este es mucho más obvio, en donde tienen un defecto muy parecido. Fíjense, otra vez un T2, tienen una médula anclada y se ve que la plácoda se encuentra por fuera del canal medular y hay líquido cefalorraquídeo, que es esto brillante. Miren que el líquido es brillante en el T2 y la plácoda por fuera. Esto es un lipomielo-meningocele. Hay otro disgrafismo cerrado que son los mielocistoceles, que es una hernia de una siringohidromelia a través del defecto de los elementos posteriores. Estas cosas son mucho más raras, es mucho más común a nivel cervical, pero también en la parte inferior hay uno que se llama el mielocistocele terminal, que ocurre cuando no tiene una siringohidromelia del canal medular y se hernia. Entonces es una siringohidromelia que se hernia a través de los disgrafismos posteriores. Es raro, esto me lo prestó el doctor Figueroa de Georgia, y ustedes pueden ver aquí el esquema donde hay una siringohidromelia, hay una médula anclada y se protruye la siringohidromelia a través del defecto. Acá pueden ver cómo está protruyéndose la siringohidromelia y tenemos dos componentes. Un componente que va a ser intramedular y otro componente que son las meninges, dos componentes posteriores. Estos son muy importantes de diferenciar y definitivamente la resonancia magnética es nuestro amigo cuando tenemos que hacer estos. En cuidado primario lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado de no ir a intervenir ninguno de estos pacientes si no se les estudia con claridad cuál de los defectos que estamos viendo es el que estamos contemplando en el caso del paciente. Acuérdense, de todos estos que vimos, el 100% se ven asociados con una médula anclada. Ya vamos a hablar un poco de eso. Ahora, vamos a hablar de la diastematomelia. Hay varias teorías de por qué se da esta situación de diastematomelia o duplicación del cordón medular. Una de las teorías es que hay una duplicación de la notocorda, que es la que guía la formación de tubo neural. Otra teoría es que hay un tabique mesenquimal que me divide esta formación de las crestas neurales cuando se están cerrando. Entonces, lo que termina pasando es que hay dos cordones medulares que son la continuación de un solo cordón en algún momento. Se bifurca y generalmente se vuelven a ver los cordones unidos por debajo. Vean, está el saco dural y tienes los dos cordones y aquí ven esta forma como de 8 acostado, como de ojitos, que es un cordón que está dividido en dos. La diastematomelia, entonces, puede tener tabiques óseos que la dividen o no tener tabiques óseos, y eso la divide en qué tipo de diastematomelia es. Es muy importante saber si hay un tabique óseo o cartilaginoso o membranoso, porque cuando se corrige, los cirujanos necesitan saber de eso. Entonces, la resonancia magnética y el TAC nos ayudan para ambas cosas. Fíjense aquí como hay un cordón simple y en la parte inferior se encuentra abierto en dos por este tabique. La diastematomelia es una consecuencia de esta bifurcación notocordal
se ve el 75% asociada con la médula anclada, no el 100%, sino el 75%. La gran mayoría de los pacientes presentan una escoliosis congénita. Hay de dos tipos, las que tienen septo, que son raras, 25%, y las que simplemente está dividida la médula dentro de un saco dural único, que es el 75%. Esta diferenciación es importantísima quirúrgicamente porque si hay un septo, los cirujanos tienen que saber de eso si van a corregir la médula anclada. Es muy difícil diagnosticarlo en los cortes sagitales. Aquí les traigo otra, si hacen ustedes mielografía, les traje cómo se ve cuando se hacen mielografías. Pueden ver el medio de contraste en un saco dural que está aumentado. Entonces, la médula se encuentra acá, vean, aquí está el cono medular, y ven en la mitad hay un tabique que no tiene contraste y está dividiendo la médula en dos partes. O se puede ver en resonancia magnética las tipo 1 más frecuentes que no tienen tabique, ya le había mostrado este caso, o estas que tienen definitivamente un tabique óseo cartilaginoso que divide la médula en dos partes. Esto es lo que toca diferenciar cuando estamos haciendo imágenes, y acuérdense que cuando se bifurca la médula se llama una diastematomelia. En imágenes sagitales en resonancia es muy complicado de ver, porque si no se ve el tabique, se ve como borrosa la médula. Y acá se puede ver otra vez el tabique, este caso se los había mostrado antes, y pueden ver cómo se bifurca. Diastematomelio, 75% está asociado con médula anclada. Vamos a hablar del síndrome de médula anclada. Síndrome de médula anclada realmente no se debe llamar la médula anclada según muchos libros, sino un engrosamiento del filum terminal. Yo todavía lo uso como médula anclada porque casi siempre ya sabemos lo que está sucediendo. Y es cuando la médula se encuentra, el cono medular se encuentra por debajo de L1, L2. En niños puede llegar hasta L2, pero más abajo ya se considera una médula anclada. Se debe llamar filum engrosado porque por imágenes no sabemos si lo que estamos viendo es un filum grueso o estamos viendo realmente tejido nervioso. Entonces, sepan que esa distinción hay que hacerla. Aquí están viendo un caso de un paciente que tiene un disrafismo óseo inferior y tienen la complicación más frecuente y más temida que hay de la médula anclada, y es que debido a la extensión que se está haciendo sobre las estructuras vasculares, se forme una cavidad central, una siringohidromelia, y eso produce un daño irreversible sobre el tejido nervioso. Entonces, estas cosas hay que diagnosticarlas en forma muy temprana. Se pueden hacer con ultrasonido. Si ustedes se acostumbran a hacerle ultrasonido, pueden hacerle ultrasonido a todos los bebés que le estén sospechando esto antes de que se haya osificación del canal medular, y mirar dónde se encuentra la médula y si hay un síndrome de médula anclada. Aquí hacemos los seguimientos en recién nacidos todos con ultrasonido. Entonces, el cono medular por debajo de L2, L3, hay una tracción de la médula espinal secundaria, generalmente un disrafismo espinal cerrado. Se ve asociado a diastematomelias en el 75%, lipomas espinales y síndromes de regresión caudal. El tejido de cicatrización después de la reparación de un meningocele también me puede producir una médula anclada secundaria. Y otra cosa muy importante es que pacientes que les lleguen a ustedes que ya han tenido reparaciones de médulas ancladas pueden volverse a anclar por tejido de cicatrización. El término que se va a utilizar es filum terminal engrosado hasta que no sepan si lo que tienen es un filum engrosado o es tejido nervioso. Están asociadas con hidromelias, pero lo importante es no desarrollar una siringomelia. Y el problema de las siringomelias es que pueden tener deterioros neurológicos progresivos. Entonces, esto es lo que les contaba, hacerlo con ultrasonido. Aquí lo hacemos con ultrasonido, es muy fácil. Cuando lo empiezan a hacer con ultrasonido, ven las diferentes capas. Entonces, un corte sagital en ultrasonido. Y en el canal medular, como todavía no está osificada la parte posterior, pueden ver el saco dural. Aquí está el saco dural ventral y aquí el dorsal. Acá tienen las diferentes vértebras. Aquí ya les puse cuál es esta, que es L1, L1, L2, L3, L4 y L5. Y ven como el cono medular, que aquí está oscuro, y el canal medular central se extienden hasta L5. Muy fácil de diagnosticar. Si se acostumbran a hacerlo, lo pueden hacer sin necesidad de hacerle tomografía a estos niños y lo pueden hacer como screening de forma
muy habitual. Y ven como en la parte posterior ya hay una dilatación anormal excéntrica del canal medular. En los cortes axiales, aquí ven nuevamente en la médula espinal, aquí está el saco dural y aquí tienen la siringohidromelia. Eso es lo que toca evitar. Vamos a empezar a hablar de los defectos del desarrollo encefálico. Tenemos tiempo para hablar de algunos de ellos y primero vamos a hablar de los defectos de cierre del neuroporo cefálico. Entonces hay diferentes formas de osificación del cráneo y de ver defectos de cierre. Hay defectos óseos o defectos reales del tubo neural. Hay defectos nasales que se pueden ver, que pueden salir meninges por la parte nasal, la parte nasofrontal, frontales. Pueden salir solamente las meninges o pueden venir meninges con encéfalo. Si ven con encéfalo se conoce como un meningoencefalocele. Pueden haber etmoidales y esfenoidales. Estos esfenoidales yo he visto un par, son mucho más frecuentes y estos se asocian con rinoliquias. Los pacientes llegan con rinoliquias y hay que tener mucho cuidado de buscar, y los defectos óseos se ven muy bonitos en los TACs, en las reconstrucciones. Si hacen tomografías, traten de hacerle reconstrucciones sagitales y coronales para buscar estos defectos. Fíjense como en la resonancia, esto es un T2, el líquido brillante, se ve como el seno esfenoidal está lleno de líquido y ahí se encontraba el defecto óseo que estaban viendo. En la tomografía axial de otro paciente están viendo otro defecto donde se está protruyendo las meninges. Los occipitales son más importantes de alguna forma porque los meningoceles occipitales o cráneo cervicales